vamos a hablar, vamos a hablar ya del tema. Voy a saludar primero al doctor. Doctor Sáenz, tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Un gusto saludarlo de nuevo. Bueno, ¿alcanzó a almorzar o no? Sí, señor. Bueno, lo alcanzamos a hacer. Bueno, eso está muy bien. Entonces voy a presentarle ya una imagen de lo que vamos a ver hoy. Este programa con esta imagen. Ahí la ven. Vea, qué delicia. Será para que cabe encima del almuerzo. No, no cabe encima del almuerzo, pero sí cabe con un grupo de amigos de lo que siempre pasa. Porque nosotros, los periodistas, mucho profesional, mucho jugador, mucho artista, ha llegado a donde hay este rico canastado de comida, no puedo decir el plato, pero este canastado de comida tradicional, la comida que le gusta a uno cuando uno quiere estar en un rato de amigos y echar carreta. Entonces muchos llegan allí a la puerta de la calle 73, esquina de la plaza del 12 de octubre, y entonces se dirigen hacia donde el restaurante dice Doña Segunda, y Doña Segunda, pues ahí tiene sus empleados, la atienden a usted y usted pide, deme una picada. ¿De cuánto? ¿De 70, de 80, de 100, de 120? ¿Cómo la quiere? ¿Cuántos son? Somos 5, somos 4, somos 3. Ahí está Carlos Vives, ahí están grandes periodistas, grandes artistas, incluso nos hemos encontrado nosotros ahí cuando nos hemos echado la pasadita por el sector del 12 de octubre. Hoy la señora Segunda Acevedo, de 89 años de edad, está en problemas. Y claro, ¿quién la metió en problemas? Pues quienes la asesoran. No le dijeron, señora Segunda, mire, aquí hay que hacer este gasto, esto se maneja, ya no lo va a manejar como lo manejaba en la plaza o como se maneja porque el puesto de la plaza existe todavía. Ya no lo va a manejar como el de la esquina, no se va a manejar como el de la plaza, sino eso que ya tiene una reglamentación diferente, jurídica, todos los controles estrictos, al igual que aquí en esta esquina, pero en la otra ya viene la diferencia. No le dijeron eso, está asesorada. Parece ser que los mismos hijos son los que le asesoran a ella y no dijeron nada. Y la que paga los platos rotos, pues ¿quién? Pues la dueña, pues que es la jefe de la hija, del hijo, de los empleados, 30 empleados tiene la señora Segunda Acevedo ahí en ese sitio y ella hoy pues está prácticamente en el engaño, no sabe qué hacer porque tiene que someterse a todo el reglamento y tiene que lo que le diga la DIAN. Antes está manifestando, pues, si yo le he pagado a la DIAN antes que me devuelvan plata, porque tiene que hacer. Escuchemos lo que le dijo ella a la revista Semana de estos días sobre lo que le ocurrió por el cierre de su negocio durante 3 días. Trabajo de muchas personas que viven del trabajo que yo les doy. Estoy sorprendida porque ellos dicen que fue por un pago que no hice, y sí lo hice y tengo todos los papeles y lo que ellos se exigieron está también en funcionamiento. Lo que pasa es que están aprendiendo los que están manejando la caja. Espero que el gobierno me reintegre la plata que yo he pagado de la DIAN, que me devuelvan porque me sellaron el negocio y voy a perder de un poco de plata, no solamente por mi trabajo, sino el trabajo de los muchachos que están a mi cargo. Eso en su momento lo que le dijo la señora Segunda Acevedo a la revista Semana. Gracias a la revista Semana por habernos facilitado este material que nosotros hemos utilizado para tener nuestro programa hoy. Y ella en algunos apartes de la entrevista le manifestaba, mi hija lo sabe, mi hija es la que sabe todo, mi hija es la que ha venido manejando y claro, la hija pues es la que ha venido seguramente o por ignorancia o por no sé qué razones no llevar a cabo
el manejo de la facturación, la controlada, la facturación electrónica y mucho más. Doctor, ahí se la pongo, está mal asesorada doña Segunda. ¿Qué fue lo que pasó y en qué está metida? Bueno, lo primero que hay que decir es cuál es el sistema de tributación que existe en Colombia, porque pareciera que no lo tenemos claro, o al menos así luce con la pequeña explicación que trata de darnos la señora Segunda de lo que le ocurrió. Entonces, resulta que la ley 2010 del 2020 creó en Colombia el régimen simple de tributación. Eso lo encuentra usted en el artículo 903 del Estatuto Tributario y básicamente, pues la ley 2010 de 2019. Es que acá tengo había una confusión porque Colombia es el único país que declararon inexequible la reforma tributaria de la 1943 del 2018. Y en el 2019, el gobierno del entonces Iván Duque volvió a expedir la misma ley a través de la 2010. Ese sistema creó un sistema de tributación simple que lo que busca es facilitarle al contribuyente reemplazar el régimen el de renta, la declaración de renta o el régimen de renta ordinaria y darle la posibilidad a los empresarios, a los microempresarios o a los vendedores informales o a los trabajadores independientes o a los empresarios autoempleados que comenzaran a familiarizarse y unificar el impuesto del consumo, industria y comercio, renta, en un solo formulario de tributación. Entonces nos dijo, mire, para que usted se beneficie de este régimen simple, pues básicamente usted debe tener ingresos inferiores a 100.000 VT. Entonces, cuando usted ya lo aterriza a la realidad del año 2024, 100.000 VT son menos de 4.706 millones de pesos. 4.706 millones de pesos. Entonces, si usted es un empresario que tiene ingresos inferiores a 4.706 millones de pesos, pues puede beneficiarse de este régimen de tributación simple. Pero si no lo es, y como es voluntario, usted podría trabajar con el sistema, con el sistema de régimen ordinario, con el sistema ordinario de renta ordinaria. Y pues un sistema básicamente de tributación consiste en depurar los ingresos, descontarle los gastos y determinar la renta líquida gravable. Entonces, es evidente que en Colombia todas las personas que tienen ingresos tienen que declarar renta, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Y para eso hay unas bases gravables de tributación. Entonces, pongámonos en el ejemplo de la señora Segunda. La señora Segunda es una persona natural que ejerce el comercio. Entonces, la señora tiene un número de establecimientos de comercio a nombre de ella. Entonces, ella es comerciante y ella recibe ingresos a través de esos establecimientos de comercio. Porque recordemos que los establecimientos de comercio no son personas jurídicas. Los establecimientos de comercio simplemente son un conjunto de bienes que el comerciante dispone para explotar una actividad mercantil de la cual recibe ingresos. Entonces, esta señora, como persona natural, recibe ingresos por aproximadamente 2 o 3 establecimientos de comercio que entiendo tiene abierto al público. Entonces, como ella recibe ingresos, pues debe declararlos. Y no solamente debe pagar impuestos de carácter nacional, como es el impuesto de renta y el impuesto al consumo, sino que adicional a eso tiene que declarar impuestos de carácter territorial, como son el industria y comercio, avisos y tableros, y bueno, por lo menos eso en el ejercicio de la explotación mercantil. Entonces, fíjese que son más o menos 4 tributos: renta, impuesto al consumo, que son nacionales, industria y comercio, y avisos de tableros, que son territoriales. O más o menos 4 impuestos. Entonces, el régimen de tributación simple le dice al empresario, pues usted, como es una persona que tiene ingresos brutos al año inferiores a 4.700 millones de pesos, pues vincúlese al régimen de tributación simple para que se le facilite la declaración de impuestos a la DIAN o a la administración fiscal. Entonces, perfectamente cualquier empresario lo puede hacer sin ningún problema y es voluntario.
siempre y cuando cumpla con ese requisito de los ingresos mínimos brutos al año. Pero si no lo quiere hacer, pues no está obligado y puede y debe tributar por el sistema ordinario de tributación, que es la declaración de renta ordinaria o el sistema de renta ordinario. Entonces, ¿en qué está fallando la señora o qué parece que falló la señora segunda? En primer lugar, que no estaba ni cobrando ni recaudando el impuesto al consumo. Recordemos que el impuesto al consumo grava los servicios prestados a la mesa y eso equivale al 8% del valor de la venta. Cuando se sirven comidas a la mesa, se debe cobrar el impuesto al consumo, que es del 8%, adicional a la factura. ¿Quién paga eso? Nosotros los consumidores. ¿Qué hace el empresario? Simplemente es un recaudador que recolecta el impuesto y mensualmente o bimestralmente, dependiendo del régimen en el que esté, tiene que declararlo y pagarlo, porque esa plata no es del empresario, esa plata es de la DIAN, es del Estado. Entonces, el primer punto que pareciera que la señora falló fue en declarar, recolectar y declarar ese impuesto. El segundo error que parece que cometió es lo relacionado con la facturación electrónica. Resulta que en el año 2023, la DIAN emitió una resolución, la 165 del 2023, con la cual estableció un calendario, desarrolló todo el régimen de la facturación electrónica y estableció un calendario de implementación de la facturación electrónica. ¿Por qué es importante la facturación electrónica? Porque resulta que la evasión de impuestos en Colombia nos representa aproximadamente unos 20 puntos del Producto Interno Bruto. En Colombia el problema más grave del ingreso del Estado es la evasión fiscal. Entonces consiste en que las personas que recibimos ingresos o las personas que reciben ingresos no lo declaran para no tener que pagar el impuesto de renta. Entonces, en Colombia y particularmente en Bogotá, hay cientos de miles de establecimientos de comercio que prestan servicios de comida a la mesa y no cobran el impuesto al consumo. Ese impuesto al consumo podría equivaler a unos 3 o 4 o 5 billones de pesos que el Estado está dejando de recolectar al año simplemente porque los empresarios dedicados a la restauración, al servicio de restauración, de servir comida a la mesa, pues no están declarando sus impuestos ni están cumpliendo con el ejercicio. Entonces, como hay un alto grado de evasión tributaria, el Estado colombiano dijo, pues, ¿cómo le ponemos una cota a esto? Pues hagámoslo que sea obligatorio que todos los ingresos y todas las ventas se tengan que registrar de forma electrónica. Es la única manera. Que todo el mundo esté obligado. Entonces, todos los establecimientos de comercio que están abiertos al público deben tener un sistema POS que registre las ventas de forma electrónica y le puedan entregar al usuario su factura electrónica y adicional a eso le informen a la DIAN directamente a quién le vendieron y cuánto vendieron. Porque entonces la DIAN así va a llevar con mucha exactitud el control de pues cuáles fueron los ingresos del empresario, cuánto debe tributar en renta, cuánto debe tributar por impuesto al consumo, cuánto debe tributar por impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, con el fin de aumentar el recaudo. Entonces, desde el 2023 le dijeron a la comunidad colombiana, 1 de noviembre del 2023, cuál era esa obligación que había surgido, cómo se reglamentaba todo lo relacionado con la factura electrónica y adicional a eso, estableció un calendario. Y ese calendario pues le dio la posibilidad al empresario de prepararse. Entonces, ¿qué es importante acá? Que pues los empresarios tengan la previsión de contratar a un asesor que les informe qué es lo que está pasando en la actualidad tributaria. Y como es lógico, pues la señora segunda no es evidente que no está en capacidad de administrar esos establecimientos de comercio. Pues por la edad avanzada, porque es un adulto mayor y porque es evidente que
pues no tiene el conocimiento ni la facultad para ejercer esos actos de administración, y por lo tanto esos actos de administración los deben estar ejerciendo otras personas. Y adicional a eso, como ella mismo lo dice, pues tiene un contador, que ese contador le está informando cómo y qué es lo que debe hacer en materia tributaria. Entonces la señora segunda, lo que hizo se llama evasión tributaria, y eso es un delito en nuestro país a partir de la Ley 2010 del 2019. Se reformó el Código Penal y se creó el delito de la evasión tributaria. Entonces, esto es de la mayor gravedad porque el mensaje que se le manda a la comunidad, pues es negativo. Fíjese que desafortunadamente las personas que rodean a la señora segunda, pues yo debo decir que debo reprochar esa actitud, porque pusieron a una señora de más de 80 años a responder por asuntos tributarios de los cuales no entiende, ni tiene conocimiento, ni está al día de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, pues no puede sentir la comunidad, la ciudadanía, que eso es un ataque contra el empresario. Entendamos que en Colombia la ignorancia de la ley no es excusa, y que las personas deben pagar los impuestos de los ingresos que tienen, más aún cuando están recolectando impuestos de la administración de impuestos nacionales. Entonces, si recolectan impuestos a través del impuesto o en virtud del impuesto al consumo, pues tienen que no solamente cobrarlo, sino que recolectarlo y pagarlo a la DIAN. Lo mismo pasa con las retenciones en la fuente, lo mismo pasa con el IVA. Esos son impuestos o son dineros que no le pertenecen al empresario, sino que le pertenecen a la nación, y por lo tanto los empresarios tenemos que pagarlo a la brevedad posible. Entonces, pues más allá de sentir lástima por lo que le ocurrió a la señora segunda, lo que sí genera es una gran frustración de ver que la mayoría o la mentalidad de la mayoría de los empresarios, de los microempresarios que tienen establecimientos de comercio abierto al público, de la mayoría de pollerías, de asaderos, de restaurantes, de papelerías, de todos esos comercios de las empresas que venden, de los restaurantes de comidas rápidas, pues lo que vemos es no solamente una gran ignorancia, sino una gran oposición a cobrar, a recolectar y a declarar los ingresos que tienen. Y eso es lo que ha generado un gran atraso social, porque el Estado lo que hace es recolectar, pues cobrar esos impuestos para devolverlos a la nación a través de, mm, o devolverlos a la ciudadanía a través de infraestructura y desarrollo social en educación, salud, demás. Entonces, pues, no es de agrado ver la actitud de esta persona, y mucho menos de los empresarios que consideran que lo que está pasando es un ataque al empresariado. En buena hora, la DIANA ha venido buscando a esos evasores y poniéndolos en situación para que paguen. Esa es la consideración, el análisis jurídico que teníamos para este momento. Y bueno, les agradecemos entonces la audiencia. Si ustedes tienen alguna inquietud relacionada con temas de impuestos, nos pueden contactar a nuestra línea abierta que tenemos de WhatsApp, que es la 310-844-6064, y allí estaremos respondiendo todas sus inquietudes en asuntos tributarios, si es que así ustedes consideran prudente. Les agradecemos el espacio y les deseamos una feliz tarde para todos. Bueno, doctor, bueno, muy buena la exposición que usted acaba de hacer para la audiencia. Saludo especial a Alexandra Hernández, para Juan Eudes Escobar. Ellos están a través del Connet. Entonces ellos nos vieron, hay personas que nos ven a través de Alconet, y que no se pierdan pues los espacios que nosotros brindamos, y sobre todo el conocimiento que nos entrega el doctor Juan Manuel Sáenz todos los días, especialmente en este programa, que él lo hace con el fin que la gente aprenda, que la gente esté consciente de lo que debe hacer, lo que no debe hacer en materia jurídica frente a las instituciones, frente a las entidades, y por eso nosotros estamos muy pendientes de todos ustedes y de lo que está ocurriendo en la ciudad, para manera de ejemplo, pues entregárselo. Sencillamente le quiero hacer una pregunta, doctor Sáenz, antes de que se retire.
esto que ha pasado con la segunda, ella tendrá que pagar una sanción, ¿qué hacer? Sencillamente abre y ya tiene la advertencia. ¿Qué va a pasar con ella? Mire, normalmente lo que ocurre es un debido proceso de la administración de impuestos, y es que primero harán un pliego de cargos y notifican un pliego de cargos, frente a lo cual el contribuyente tiene la oportunidad de pronunciarse y aportar la información que le solicita la administración en virtud del cumplimiento o demostrar el cumplimiento de la obligación tributaria. Si la señora no respondió el pliego de cargos, pues ahí sí le impusieron la sanción. Ahí ya salió una resolución sanción por no cumplir con las obligaciones tributarias, bien sea particularmente con lo relacionado a el cumplimiento o la implementación de la facturación electrónica. Y entre esos, pues estuvo la sanción de el cierre del establecimiento de comercio. Claro que debe pagar una sanción y claro que también tiene que implementar el sistema de facturación electrónico. Entonces, yo lo que quiero hacer es llamar la atención sobre, yo no soy quien, porque no tengo autoridad para sancionar a la señora, y ya la sancionó la DIAN, tampoco quiero ser otro acusador de ella, pero lo que quiero es para los empresarios que entendamos que hay que pagar impuestos. No puede haber un emprendimiento que no pague impuestos, tanto los territoriales como los nacionales. Y se debe tener una cultura de pago de impuestos, porque eso es lo que hace que nuestra nación se desarrolle. Si a nosotros no nos gusta que los políticos se roben el dinero, el erario público, pues no pagar impuestos no es diferente. El no pagar impuestos es robar al Estado, y debe haber una cultura de tributación, y debemos entender que no pagar impuestos equivale a robar, y robar, al igual que cualquier político, también es reprochable. Y por eso en en este escenario queremos es invitar a los oyentes que tengan emprendimientos. Aquí hay muchas maneras de cumplir con la obligación tributaria, y es más por miedo que por cualquier otra situación de no asumir esa responsabilidad. Entonces los abogados y los contadores tenemos la obligación social o la responsabilidad social de asesorar adecuadamente a nuestros clientes y orientarlos hacia el pago de impuestos, no hacia la evasión de impuestos, como desafortunadamente algunos contadores han acostumbrado a asesorar a sus clientes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La próxima semana vamos a estar ya desde las 2 de la tarde, porque vamos a tener invitados especiales. Sobre todo, ya hemos planeado, no les vamos a decir sobre qué va el próximo programa de la semana entrante, pero sí va a estar candente, va a estar muy bueno, va a estar de análisis, para que toda la audiencia esté muy pendiente a partir de las 3 de la tarde del próximo viernes en Usted Sabe Quién Soy Yo. Ya viene el programa de pelos enseguida, el programa de mascota. Jorge Vargas con Diana Gutiérrez van a estar ya enseñándoles a ustedes cómo pueden manejar en casa los animales de compañía. Doctor, muy buenas tardes, que esté muy bien. Gracias.